avanzamos. Eh, Nuestro hermano Alfred Hawking llegó a Honduras en 1911, para ser exactos, el 27 de septiembre de 1911. Y esto es para quitar de toda duda la fecha, porque muchos no sabemos o no sabían, no conocíamos la fecha exacta, pero hay una fecha exacta y la da el mismísimo Alfredo Hawkins en uno de sus escritos. Este es el primer escrito que nosotros tenemos de nuestro hermano Alfredo Hawkins cuando llegó a Honduras. Esto lo escribió no para la revista Ecos de Servicio, sino para la revista Report de la Sociedad Bíblica Americana. Ellos tenían una revista mensual o trimestral donde también reportaban todo el trabajo de los colportores, de los vendedores de Biblias en toda Centroamérica y en muchas partes del mundo también. Y es a ellos que nuestro hermano Alfredo Hawkins les escribió a la revista, pero a los lectores especialmente. Y esto es lo que el hermano Alfredo Hawkins dijo. Escuchen, esto es lo primero que él dijo, que él escribió. Dice: es un gran placer para mí tomar la pluma para dar mis primeras impresiones del poco conocido país de Honduras, con el fin de estimular un interés devoto en la obra del Señor por parte de la Sociedad Bíblica Americana a través de sus colportores en América Central. Alguien por ahí escribió que definiera qué es un colportor. Bueno, en palabras sencillas, un colportor es un vendedor de Biblias, un repartidor de Biblias, ¿no? Las vendían, obviamente, porque el costo de producir las Biblias era grande, pero las vendían a bajo costo con el fin de ayudar a las personas. Entonces, un colportor era un vendedor de Biblia en muchas partes del mundo, en lugares bien difíciles, ¿no? Y nuestro hermano Alfredo llegó a ser un colportor, ¿verdad? Le tocó pasar muchas cosas duras. El hermano Alfredo también escribe: llegué a Puerto Cortés desde Inglaterra el 27 de septiembre de 1911. Obviamente el hermano hizo escala ya sea en Canadá o en Estados Unidos, donde tomó un barco para luego venir a Centroamérica, porque el SS Victoria, el barco en el que él vino, era un barco demasiado grande y no había un puerto suficientemente bueno en Centroamérica donde pudieran atracar, por lo cual dependían de los barcos de la United Fruit Company u otros barcos comerciales de esa época que venían a esta región, ¿verdad? Aclarando eso, aunque él dice que él llegó desde Inglaterra a Puerto Cortés desde el 27 de septiembre. Hay que tomar en cuenta ese dato, ¿no? Y dice que en el puerto le recibió nuestro estimado hermano en Cristo, el señor Christopher Knapp, que ya estaba aquí desde 1898, que actualmente trabaja en San Pedro. Traía consigo algunos libros para trabajar en el pueblo antes de regresar a San Pedro. Así que tuve el privilegio de ir con él de casa en casa y conocer a la gente entre la que esperaba trabajar. El trabajo que nuestro hermano Christopher Knapp hacía y que posteriormente nuestro hermano Alfredo continuó fue precisamente eso, ¿no? La visita, visitar los hogares, casa por casa. Es prácticamente un evangelismo personal, ¿verdad? Para los que lo saben lo que es eso. Casa por casa, repartiendo literatura, visitando enfermos, conociendo sus vidas, ¿verdad? También el hermano continúa diciendo, en primer lugar, dice, dando un panorama de cómo estaba Honduras, dice: en primer lugar, la gente es muy pobre y en todas partes se oye la frase: no hay dinero, no hay ni un centavo, pero algunos piden prestado un medio para comprar una porción de las escrituras, obviamente, y en cuanto a lo que contiene la Biblia, saben poco o nada. En segundo lugar, viajar es muy difícil, hay poca o ninguna comodidad para el viajero y su bestia. Prácticamente no hay carreteras y excepto unas 54 millas en la costa norte no hay ferrocarriles, no hay posadas ni hoteles, excepto en la capital y en una o dos de las grandes ciudades, por lo que uno tiene que confiar en la cortesía de los nativos, que están muy dispuestos a permitirle colgar su hamaca con el resto de la familia en la única habitación de la que la casa generalmente consta. Bueno, estas eran las condiciones en las que nuestro hermano Alfredo Hawkins vino a trabajar, ¿no? Gente pobre, poca infraestructura, nada de carreteras, pocos medios de transporte, pocos lugares donde pudieran descansar y mucha amabilidad por la gente, ¿verdad? A pesar de eso, gente muy
pesar de su pobreza, les recibían. Este fragmento es muy interesante y gracioso a la vez porque muestra un poco lo que podríamos pensar, este choque de culturas, ¿no? Dice nuestro hermano Alfredo, me resultó bastante difícil comer, dice, me resultó bastante difícil comer mi comida solo con los dedos después de venir de Inglaterra. Si tuviéramos un pollo podría arreglármelas sin problemas, pero me pareció necesario utilizar mis tortillas como cuchara para freír huevos. También en una ocasión utilicé mis tortillas como plato, por lo que este sustituto del pan es un artículo útil, además de ser un alimento bueno y sólido. Entonces, nuestro hermano Alfredo Hawkins tuvo que aprender todas estas cosas de las que él, a pesar de que no era de una cuna noble o vivía, no es que vivía muy cómodo en Inglaterra, sin embargo las condiciones en Honduras no tenía comparación, ¿no? Aquí era arreglárselas, ingeniárselas de muchas maneras, ¿verdad? Comer con las manos, comer con los dedos, cosas que él no estaba acostumbrado. Bien, solo terminamos iré brevemente porque llegó la hora, hermanos y amigos. Gracias por haber acompañado esta clase. El tiempo es corto, sobre todo cuando la historia es larga, pero podemos irnos dando cuenta de todo lo difícil, las dificultades, los problemas, las adversidades que nuestros hermanos tuvieron que padecer, los pioneros del Evangelio. Vamos rápido, solo viendo algunas imágenes. Este es nuestro hermano Alfredo con una mula que él alquilaba a doña Luisa, en la cual repartía Biblias, ¿no? Aparece con su sombrero, su bigote, su lente. Ahí vemos la mula cargada con todo tipo de cosas. Ella se llamaba doña Luisa, un animalito que trabajó, ¿verdad? Trabajó bastante también. Luego nuestro hermano Alfredo pasando el río Lempa en El Salvador con sus tres mulas, don Bosco, doña Luisa y tenemos a Magdalena, doña Magdalena, así se llamaban las tres mulitas que nuestro hermano Alfredo contrataba. Aquí tenemos una calle del Salvador con una procesión católica, con el cura al frente, adelante levantando la hostia, y el pueblo ahí en El Salvador viendo la procesión, ¿no? Y hincándose incluso ante la hostia. Todo esto había, ¿verdad? En ese tiempo. Esta es la hoja de la Sociedad Bíblica Americana de la revista Report de 1917, donde nuestro hermano Alfredo Hawkins escribe un artículo que está también en el libro del hermano Alfredo Hawkins, que se llama Generales, Capitanes y Soldados en Honduras, refiriéndose a los tratados, a las Biblias y a los Nuevos Testamentos que ellos repartían. Les llamaban soldados, capitanes o generales, ¿verdad? Luego tenemos a nuestro hermano Alfredo Hawkins rumbo en uno de los ríos de Sudamérica, ¿verdad? El río Magdalena, creo que es en Colombia o Venezuela, uno de esos dos lugares. El que ustedes pueden ver aquí es nuestro hermano Alfredo. Él cuenta también su anécdota de ese viaje. Le cayó un saco de sal encima mientras dormía, lo picaron un montón de moscas o de chinches, no sé, y también casi lo asaltan, una serie de cosas, ¿no? Luego nuestro hermano Alfredo Hawkins, lo podemos ver aquí con nuestro hermano Sergio Calles, se llamaba él, también de origen hondureño, un hermano que trabajó mucho, trabajó bastante, ¿verdad? Aunque lo ignoramos, desconocemos, ¿verdad? Algunos voluntariamente y otros porque no tenían ni siquiera idea que hubiera existido nuestro hermano Sergio Calles, un gran hermano. Trabajó, como pueden ver, nuestro hermano Alfredo Hawkins no estaba en sus mejores condiciones cuando estaba sirviendo aquí como colportor, ¿verdad? Porque las condiciones eran muy duras. Y avanzamos así. Esta es la carta de renuncia ya de nuestro hermano Alfredo Hawkins, o el resumen que hicieron en Ecos de Servicio, dando a conocer, ¿verdad?, que él fue de vacaciones a Inglaterra, donde se casó en Warren Road, que ya vimos la sala donde estaba en Turkey, y se casó, ¿verdad?, en septiembre, por ahí en fecha de septiembre, o entre esas fechas, ¿no?, con nuestra hermana Evelyn, que después de 11 años estaban esperando esa unión. Luego, un dato importante, nació su hija, bueno, nuestro hermano Alfredo Hawkins volvió en 1920, el año siguiente solo fue, se casó y regresó al año siguiente. Ya nuestra hermana venía esperando un bebé, ¿verdad? Que era una hermosa niña que la asentaron en Comayagüela. Aquí pueden ver el Registro Nacional de las Personas en Honduras con el nombre Alfreda Luisa May Hawkins en Comayagüela el 20 de agosto de 20 de agosto de 1911, perdón, 1920 dice, la letra es un poco
ilegible, pero 1920, ¿verdad? Y dice que es el 12 de agosto que nació nuestra hermana. Interesante este documento, es que aparece la firma de nuestro hermano Alfredo Hawking, ¿verdad? Y aparece también el nombre de sus padres, el trabajo que ellos desempeñaban. El padre de nuestra hermana Evelyn era carpintero, para los que quisieran tener un dato más, era carpintero. Esa es nuestra hermana Alfredita en 1921, tal vez ya con tal vez un año de edad, o algunos meses ya más grande. Nuestra hermana tuvo un accidente camino desde Comayagüela, desde Tegucigalpa a San Pedro, se cayó de una casa, de un barranco prácticamente, y por poco muere la niña, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó a más. Esta es la familia Hawkins, lo que pueden ver aquí, ese es Richard, esta es Cuyamel, esta es la hermana Alfredita, evidentemente la mayor, nuestro hermano Alfredo, su esposa, la hermana Evelyn, y él es el esposo de Ruth Cuyamel, ¿verdad? Cuyamel es el nombre que le puso el hermano Alfredo Hawking porque en Cuyamel a él le dispararon, ¿verdad? Y lo hirieron, casi lo matan. En no más de una ocasión, casi lo matan a nuestro hermano Alfredo. Entonces, en honor a la obra de salvación que el Señor hizo, ¿verdad? De salvarle de esa muerte, el hermano Alfredo decidió ponerle Cuyamel, ¿verdad? No porque la niña haya nacido ahí, sino porque a él el Señor lo libró 2 veces en Cuyamel. Este es el único nieto que se conoce o que tenemos conocimiento que exista, ¿no? De nuestro hermano Alfredo Joaquín. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es de apellido Perrin. Él es de apellido Perrin, el esposo de nuestra hermana Ruth Cuyamel. Sus bisnietos viven, eh, aunque no hemos tenido contacto todavía con ellos, no ha habido respuesta. Bien, este libro se los recomendamos, es el que un servidor escribió sobre la historia, ahí pueden encontrar todo esto. Ahora pasamos con Fannie Mae Arthur, nació en Estados Unidos el 22 de marzo de 1886, tenía era un año menor que nuestro hermano Alfredo, nació en Filadelfia, Pensilvania, sus padres se llamaban William Arthur y Fannie Mae McNull, ¿verdad? Uno era escocés, el otro irlandés. Ella tuvo 6 hermanos y se convirtió a los 11 años. Sus padres fueron misioneros en Costa Rica. Ella aceptó en Costa Rica, ¿verdad? En Río Frío, Elín, Costa Rica. También una hermana que nunca se casó, fue soltera toda su vida, aunque su vida también fue corta, ¿no? Ella inicialmente pertenecía, como su padre, a la iglesia presbiteriana, pero ellos se pasaron a las asambleas de los hermanos, como pasó con muchos otros, ¿verdad? Y llegó a Honduras entre febrero y abril, posiblemente de 1914. Solo estuvo unos 18 meses en Honduras porque en 1915 ella se retiró camino a Estados Unidos por una grave enfermedad, pero no logró llegar y murió el 10 de diciembre de 1915 en el hospital de la United Fruit Company de Quirigua, en Guatemala, ¿no? Donde está enterrada. Bueno, tenemos aquí un escrito, ¿verdad? De nuestra hermana, bueno, de la infancia de nuestra hermana Fannie Arthur. El papá tenía la costumbre allá en Costa Rica de reunir a los nativos, a sus trabajadores, para leerles la Biblia. Una tarde él se durmió, no pudo hacerlo, y su hija, Fanny, de apenas 11 años, decidió leerles la Biblia, aunque ella no sabía ni español, decidió tratar de leerles algo del Nuevo Testamento y dijo lo siguiente: querido Señor, no sé las palabras en español, pero por favor, dales la bendición en español como te la pido en inglés. ¿Verdad? Su papá luego escuchó esas palabras, despertó y pensó que el Señor entendería esto, ¿no? Fanny Arthur fue muy entregada desde su niñez, ¿verdad? Su padre murió cuando ella tenía 14 años, sí que quedó con su madre y sus hermanos. Ella tuvo que ser taquígrafa, ella escribía, ¿verdad? En máquina de escribir, ella aprendió español también, predicó a muchas personas, inmigrantes españoles en ese lugar, y decidió volver a Centroamérica, aunque no llegó a Costa Rica, sino que decidió acompañar a Christopher Nat y su familia, Elena Nat, a Honduras. Esta es la tumba de su madre y su padre, ¿no? En Estados Unidos. Ella está enterrada en Guatemala. Esta es fotos que aparecen en un libro escrito por nuestro hermano Henry Alan Ironside, un hermano de nuestras asambleas también, muy conocido, muy respetado. Escribió una breve biografía que fue un bestseller, por así decirlo, un libro muy popular antes de Jim Elliot, antes de todos estos
otros misioneros. Nuestro hermano Alan Ironside escribió una biografía de nuestra hermana Fanny Arthur. Incluyó estas fotografías que apenas son visibles, no son bastante borrosas, pero se pueden ver algo. Esta es una de las avenidas o calles principales de San Pedro Sula, donde nuestra hermana Fanny Arthur llegó. Cuando llegó, ella escribió ciertas cartas a los conocidos, entre ellas una hermana en Estados Unidos llamada de apellido Halifax, y dijo: querida hermana en Cristo, fue muy alentador recibir su amable carta enviada a mí aquí. Estoy perfectamente feliz y contenta en este nuevo hogar y entorno. Qué bondad de parte del Señor permitirme venir con esta querida familia, la familia de Cristo Fernández. Mi obra es y será entre las mujeres y los niños. Y también dice: siempre he pensado más en el interior. El deseo de Fanny Arthur era ir al interior, a partes de Choluteca, esas partes de ahí, ¿verdad? Pero, dice ella, hay cientos de personas, cientos de almas aquí que nunca han oído el Evangelio, y por eso ella decidió quedarse ahí. Porque había siempre ese espíritu, como dice ella, de aventura, ¿no? De los misioneros, de ir a lugares exóticos, lugares lejanos. Pero ella vio la necesidad en San Pedro Sula con los niños, las mujeres, y decidió quedarse ahí. La foto que ustedes pueden ver, aunque es borrosa, se pueden ver las condiciones en las que se vivía en ese tiempo y a las que Fanny Arthur ayudó, ¿no? Los niños están cargando, obviamente, condiciones muy pobres, ¿no? Vean, sin zapatos, la ropa de tela de manta, y esta foto la rotularon como los niños de aguateros o los niños que llevan agua, porque eso es lo que están haciendo ahí, ¿no? Llevan agua, los niños acarreaban agua, porque no había agua potable, no había servicio de agua potable en las casas, ¿verdad? Todas eran chozas, así que iban a pozos, a los ríos, a donde iban a sacar el agua. Esta es una foto también de dos mujeres saliendo de su casa, una casa bastante sencilla, ¿no? De barro, de madera y de paja. Esas eran las condiciones a las que Fanny Arthur vino. Y ella enseñaba a los hijos de Cristo Fernández el español, ¿verdad? Ella aprendió bastante bien el español, y les daba clase. Y también estudiaba la Biblia, también predicaba, tenía un pequeño órgano que también utilizaba para las reuniones, etcétera. Su servicio fue muy útil. Aquí vemos preparándose algunos hermanos para salir a predicar a otros lugares en caballo, hombres y mujeres por igual, montando a caballo, ¿no? Y vemos aquí a una hermana, posiblemente una mujer, pasando el vado de un río, ¿verdad? Para cruzarlo a caballo, ¿no? Yo sé que el tiempo se nos pasó. Lamentablemente hay mucho más que se podría decir. Aquí es Quirigua, Guatemala, el hospital de la Unity Company donde ella murió. Esta es la biografía de Christopher Nat, escrita por su hijo Thomas Nat, ¿verdad? Donde pueden encontrar más información. El hermano Christopher Nat menciona el deceso de nuestra hermana, ¿verdad? En esta parte de aquí dice que ella murió el 10 de diciembre de 1915 a la 1:30, ¿verdad? Después de grandes fiebres, una gran calentura que ellas tenían, y que la convulsionó y al final murió. Solamente trabajó 18 meses en nuestro país, ¿verdad? En duras condiciones, y nuestra hermana vivió con amor, ¿verdad? Muy bien, por último tenemos al hermano Carnegie. Algunos de ustedes ya han escuchado de él, también de Estados Unidos. Nació el 16 de junio de 1889, en realidad, o 83 dice, en otras fechas, en la ciudad de Jersey, ¿verdad? En Nueva Jersey. A los 14 años se convirtió, se casó con Eva May Taylor. Su boda fue el 3 de junio de 1904 por ahí, y bueno, ahí esto está equivocado porque es tomado de lo anterior. También de las asambleas de hermanos, llegó a Honduras en 1912 y se fue en 1915 y falleció. La fecha también está errada aquí porque falleció en 1978, ¿verdad? Nuestro hermano Carl Armandi. Nuestro hermano trabajó, ¿verdad? Bastante también en nuestro país un tiempo, pero se enfermó de malaria y tuvo que salir, ¿verdad? De nuestro país debido a este problema. Así que no pudo quedarse. Regresó otra vez, por segunda vez, pero solo estuvo un año. Y luego salió nuevamente a Estados Unidos. Luego se dedicó a ser director del Seminario Teológico de Dallas.
el Seminario Teológico Evangélico le llamaban también, donde nuestro hermano Ironside también era presidente, ¿no? Trabajó ahí predicando, enseñando, y también su hijo estudió en el Wheaton College, donde estudió también Jim Elliot, por cierto, le conoció y se conoce del trabajo en los seminarios que nuestro hermano hizo. A él se le dio un reconocimiento en la llamada CETECA o Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Esta es la fotografía de el reconocimiento que se le hizo en ese lugar. Por ahí una información sobre él y llegamos hasta ahí, hermanos. Sé que hay muchos datos que quedaron todavía pendientes. Lamentablemente el tiempo no nos da para más. Yo les agradezco por su atención, ¿verdad? Por habernos permitido compartir con ustedes algo de la historia. Bueno, en otra ocasión posiblemente tengamos más tiempo para poder ampliar, ¿verdad?, la historia de los misioneros o de los primeros misioneros que vinieron a nuestro país, de los que sembraron la preciosa semilla del Evangelio, de los que abrieron surcos. Basta decir que estos primeros misioneros, especialmente nuestro hermano Christopher Nard, nuestro hermano Eulalio, nuestro hermano Armindy, nuestra hermana Fanny Arthur, ellos tuvieron que salir debido a graves enfermedades que no les permitieron permanecer en Honduras, tuvieron que irse. En 1915 la mayoría de ellos, si no todos, y quedó únicamente nuestro hermano Alfredo Hawkins como colportor. Obviamente no era un misionero establecido. Estuvo 8 años predicando hasta que en 1919, en medio de una guerra, él salió de Honduras para luego volver junto a su esposa y su hija en 1920, el año siguiente. Y de ahí en adelante es otra historia que posiblemente podamos ver más adelante, ¿verdad? Con otros misioneros más, con otros protagonistas, con otros hombres y mujeres valientes también que hicieron su parte. Esperamos hacerlo en la segunda parte de los pioneros del Evangelio. Así que muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene algo que decir, si tiene alguna pregunta, podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos contestar. Si hay algo que está pendiente, que se me olvidó, pueden hacerlo ahorita porque así despejamos toda duda ahorita. Y si no, pues solamente agradecerles otra vez por su tiempo, a los que estuvieron presentes. Esperamos que no haya sido muy cansado, ¿verdad? Sino que haya servido de algo. Sí. Bueno, gracias a todos. Dice Alejandro, muchas gracias, hermano Alejandro, gracias por su... Gracias, hermano Alejandro, que está aquí con nosotros. Pues también ha sido muy valiosa la aportación, ¿verdad? Los hermanos del pregonero evangélico, especialmente, de donde muchas de las fotografías que se utilizan en el canal de Búhos, pues nos sirven para ilustrar el contenido que nosotros damos, ¿verdad? Les invitamos a seguir conectados con los canales de Búho, donde esperamos compartir más información. Hay mucha más, es bastante. Lástima que el tiempo es corto y que los medios a veces no nos ayudan, ¿verdad? Pero esperamos que en otra ocasión haya más tiempo para hacerlo. Esperamos que les haya gustado y les agradecemos. Bueno, que el Señor les bendiga a todos, el Señor les guarde y nos veremos hasta la próxima. El Señor les bendiga, nos vemos.